A los 74 años, después de toda una vida de trabajo honrado al lado de mi esposo, descubrí que mi propio hijo estaba intentando robarme todo. Y lo peor no fue lo que hizo. Fue darme cuenta de que lo había planeado mientras yo todavía estaba de luto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video ahora? Escríbelo ahí abajo, los leo todos. El mensaje llegó una mañana de jueves, mientras tomaba café en el corredor del rancho de mi hija Marta, en las afueras de Zacatecas. Era septiembre. El semidesierto estaba en flor. Esas flores amarillas que cubren el campo como si alguien hubiera derramado pintura dorada sobre la tierra. Y el aire estaba fresco, de ese frescor de mañanita que se quita antes de las 9. Yo estaba sentada en la silla de palma que Marta guarda solo para cuando voy, con el jarro caliente en ambas manos, mirando al horizonte e intentando simplemente respirar. Intentando simplemente existir sin dolor por algunos minutos seguidos, lo que se había vuelto una meta diaria desde que perdí a mi esposo. Federico había muerto 11 meses antes. 11 meses de un vacío que no tiene fondo, del tipo que sientes hasta cuando estás masticando la comida, hasta cuando estás viendo la tele, hasta cuando alguien cuenta un chiste y te ríes por 2 segundos y luego recuerdas que él no está ahí para oírlo y la risa se te borra antes de terminar. Federico Villaseñor fue mi esposo por 51 años, ingeniero civil. Construyó carreteras en el interior de México durante décadas. Ahorró cada centavo con una disciplina que a veces me desesperaba y que hoy me hace llorar de gratitud. Nunca fuimos ricos de esos que salen en revistas, pero fuimos sólidos. Una casa grande en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Una propiedad en Tequisquiapan que compró en los 80 y que se fue plusvalizando más de lo que él imaginaba. Algunas inversiones guardadas con cuidado. Una vida entera apilada, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, mano con mano. Marta me había convencido de pasar unos días con ella después de meses de verme marchitar dentro de la casa en la CDMX. Yo me resistía porque salir de esa casa parecía abandonar los últimos rastros de Federico, las marcas en los marcos de las puertas, el olor de su despacho, el sillón con la forma de su cuerpo de tanto que se sentó ahí. Pero fui porque estaba agotada de estar parada dentro de mi propia tristeza. Fui porque necesitaba aire que no cargara nostalgia en cada rincón. Y entonces llegó el mensaje, de un número que no conocía, sin nombre, sin identificación. Doña Concepción, regrese a la Ciudad de México cuanto antes. No comente nada con su hija Marta ni con su hijo Renato. Hay algo muy urgente que usted necesita saber sobre el testamento de su esposo. Me quedé mirando esas palabras por un tiempo que no sé medir con precisión. El café se enfrió en mi mano. Las flores amarillas seguían ahí, pero yo ya no veía nada de ellas. Mi estómago hizo algo que no era hambre ni náuseas. Era esa sensación de cuando el suelo cambia de consistencia bajo tus pies sin aviso. Mi nombre es Concepción Valdés de Villaseñor. Tengo 74 años. Estuve casada con Federico por más de la mitad de mi vida. Tuvimos 3 hijos. Marta, la mayor, enfermera, casada, 2 hijos. Vive en aquel rancho en Zacatecas. Pedro, el de en medio, que se fue a Canadá hace 15 años, se casó allá, tiene hijos allá, pero llama cada domingo sin falta, siempre a la misma hora, como si el océano entre nosotros no existiera. Y Renato, el más chico, el consentido de mis ojos por tantos años que me da vergüenza admitirlo ahora, con todo lo que sé. Renato siempre fue diferente a los otros 2. Más brillante, decían las maestras. Más astuto, decía Federico con un orgullo que no escondía. Estudió administración, trabajó en un banco algunos años, luego puso una empresa de consultoría que, según él, iba muy bien. Siempre bien, siempre creciendo. Siempre a punto de cerrar un gran negocio que iba a cambiarlo todo. Nosotros le creíamos porque es lo que hacen los padres, y también porque él sabía contar una historia de tal manera que parecía verdad. Cuando Federico murió, un sábado de octubre mientras cuidaba sus plantas en la terraza de la casa, fue Renato quien llegó primero. Yo estaba en la cocina,
Oí un ruido diferente. Corrí, y él ya estaba en el suelo con esa expresión de quien no tuvo tiempo de asustarse. El médico dijo que fue rápido, que no sufrió. 51 años de casada y ni una despedida. Solo un ruido y una ausencia que dura para siempre. Renato llegó en menos de 20 minutos. Se quedó a mi lado en el velorio, en el entierro, en los días que siguieron. Se encargaba de las cuentas, del banco, de la notaría. Decía que yo no tenía que preocuparme por nada, que él se encargaba de todo. Yo lo dejaba porque estaba demasiado mal para entender formularios y plazos y trámites, demasiado mal para leer documentos, demasiado mal para cualquier cosa que no fuera despertar por la mañana y seguir respirando. Cuando me presentó los primeros documentos para firmar, firmé sin leer bien. Era un poder, explicó él. Para poder mover las cuentas durante el proceso, facilitar todo, evitar que yo tuviera que ir al banco a cada rato. Tenía sentido. Yo estaba de luto y él era mi hijo. Firmé. Cuando dijo que la propiedad de Tequisquiapan tenía que ser transferida temporalmente a una empresa antes de que se cerrara la sucesión, para evitar un impuesto más alto, casi firmé de nuevo. Casi. Fue Marta quien me tomó la mano ese día. Ella había venido a visitarme y estaba sentada a mi lado cuando Renato puso la carpeta sobre la mesa. Ella miró el documento, lo miró a él, me miró a mí y dijo con esa voz calmada de quien cuida gente enferma desde hace 20 años: «Necesitamos un abogado antes de firmar cualquier cosa». Renato cambió de cara en un segundo. Solo por un segundo, pero lo vi. Una expresión que no era de un hijo preocupado por su madre. Después volvió la sonrisa y dijo que Marta estaba exagerando, que era pura burocracia, que él nunca haría nada contra la familia. Y yo, en ese momento, le creí a él más que a ella, y siento vergüenza de eso hasta el día de hoy. Pero Marta no se rindió. Ella contrató a una abogada sin avisarme de inmediato. Esperó a tener la certeza de lo que sospechaba, y cuando vino a decirme trajo a la licenciada Adriana Quesada con ella, especialista en derecho familiar y sucesiones. Fue el comienzo de todo lo que cambió. Así que ahí estaba yo, en el corredor de Marta, con el mensaje en el celular, con el café frío, con las flores amarillas de fondo que yo ya no veía, aquel número desconocido, aquellas palabras, y la certeza de que lo que vendría después iba a ser mucho más difícil que cualquier luto que ya conociera. Guardé el celular en el bolsillo de la bata. Me terminé el café frío. Miré a Marta, que estaba al otro lado del corredor jugando con su nieto, riéndose de algo que el niño había hecho, sin saber nada. Pensé en ella. Pensé que necesitaba entender qué estaba pasando antes de poner más peso sobre sus hombros. Esa noche dije que tenía que regresar a la CDMX, que me sentía rara, que quería dormir en mi propia cama. Marta quiso acompañarme. Inventé que ella tenía que quedarse con los niños. Le mentí a mi propia hija, la que estaba a mi lado intentando cuidarme, para proteger algo que yo todavía apenas comprendía. El camión salió a las 6 de la mañana siguiente. Yo estaba despierta desde las 3. Cuando llegué a la Ciudad de México, había un mensaje nuevo del mismo número desconocido, con una dirección en el centro de la ciudad y un horario. Una oficina en el piso 12 de un edificio en la avenida Paseo de la Reforma. Nunca había ido sola al centro desde que Federico murió. Siempre había alguien llevándome, recogiéndome, acompañándome, como si después de los 70 la soledad se volviera un riesgo en lugar de una elección. Pero tomé un taxi, subí los 12 pisos, y cuando se abrió la puerta del elevador, la licenciada Adriana estaba en el pasillo esperándome. Es una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes finos, una de esas caras que parecen serias pero no son frías. El tipo de persona que te mira y sientes que ya ha oído cosas mucho peores de las que vas a contar, y que va a escuchar lo que tienes que decir sin juzgar ni minimizar. Me estrechó la mano con firmeza y me llevó adentro. Había 2 personas más en la oficina. Un hombre joven, tal vez de unos 35 años, a quien presentó como Daniel, investigador privado, y un representante de la fiscalía a quien llamaré solo licenciado Marcos,
porque pidió discreción mientras el proceso aún estuviera en marcha. Me senté. Pusieron una carpeta sobre la mesa entre ellos y yo. Una carpeta gruesa, con separadores, organizada con el tipo de cuidado que indica que el contenido fue pensado para ser mostrado a alguien que necesita entender todo de un solo golpe. Lo que estaba en esa carpeta tomó 40 minutos para ser explicado, y me tomará el resto de mi vida digerirlo por completo. Renato había usado el poder que yo firmé, aquel que era solo para mover las cuentas durante el proceso, para transferir a su nombre una cuenta de inversiones que Federico había abierto en 2009. Una cuenta que yo ni sabía que existía con ese nombre específico, porque Federico era del tipo que no mezclaba las cosas, que decía cada cosa en su lugar, que guardaba todo en carpetas separadas en un escritorio que Renato había vaciado la semana después del funeral, diciendo que iba a organizar los documentos para facilitar todo. Yo le di las gracias en ese entonces. Le di las gracias a mi propio hijo por estarme robando. El valor en esa cuenta era de 1,5 millones de pesos. Pero no era solo eso. Daniel abrió la computadora y me mostró una línea de tiempo armada tras semanas de investigación. Renato tenía deudas que yo no sabía, no pequeñas, no del tipo que todo el mundo acumula. Deudas con una financiera de esas que prestan dinero rápido, del tipo que cobra intereses que uno apenas puede creer que sea legal cobrar. Él había puesto la propiedad de Tequisquiapan como garantía de un préstamo, sin decirme, sin mi autorización, usando un hueco en un documento que yo había firmado 2 meses después de la muerte de Federico, aturdida, sin leer. La propiedad estaba en proceso de ser enviada a remate en 21 días. Todo se quedó en silencio en mi cabeza por un momento. No un silencio de paz. Un silencio de ese tipo que precede a algo que va a ser demasiado ruidoso para soportar de pie. Miré esos números, esas fechas, esos documentos con mi propia firma en papeles que no eran lo que me dijeron que eran. Y sentí algo que todavía hoy me cuesta nombrar con precisión. No era coraje todavía. Era más parecido a esa sensación de estar soñando y saber que estás soñando, pero no poder despertar, no poder encontrar la salida. Mi hijo más chico, el niño que se enfermaba cada vez que llovía, que dormía con la luz prendida hasta los 10 años porque le tenía miedo a la oscuridad, que lloró en mi hombro el día que terminó con su primera novia formal. Ese niño había usado el luto de su madre como una ventana para robar lo que su padre pasó 50 años construyendo. La licenciada Adriana fue directa, sin suavizar demasiado, porque entendió que yo no necesitaba que me endulzaran las cosas. Necesitaba claridad. Había un camino jurídico para recuperar todo. La transferencia de la cuenta de inversiones tenía irregularidades documentales que podían ser impugnadas. La utilización de la propiedad como garantía también tenía problemas procesales que daban margen para suspender el remate vía medida cautelar. Pero todo dependía de la velocidad y de que yo no alertara a Renato. Si él sabía que yo sabía, podría intentar apresurar transferencias, mover otros activos, complicar las cosas de formas que tomarían años deshacer. Había que actuar primero, en silencio, como quien no sabe nada. Firmé las autorizaciones que la licenciada Adriana necesitaba. Esta vez leí cada palabra, cada línea, cada párrafo. Leí con la atención que debía haber tenido meses antes, y la vergüenza y el aprendizaje vinieron juntos en el mismo gesto. Cuando salí de la oficina, el sol estaba fuerte y Reforma estaba llena de gente que no sabía que yo acababa de descubrir que mi hijo era un delincuente. Tomé otro taxi de regreso a casa. Miré por la ventana durante todo el trayecto sin ver nada, solo pensando en 51 años de matrimonio, en todo lo que Federico había construido, en cómo ese hombre meticuloso y cuidadoso había previsto que esto podía pasar y había tomado medidas sin decirme nada para no preocuparme, porque fue ahí, en ese taxi, que me acordé del sobre. Una semana antes de morir, Federico me pidió que guardara un sobre pequeño, amarillo, con mi nombre escrito a mano en el frente. Dijo, «Guarda esto, ábrelo solo si lo necesitas mucho».
Yo lo había puesto en una cajita de madera al fondo del ropero y se me había olvidado, porque pensé que nunca lo necesitaría. Porque cuando uno tiene 51 años de matrimonio, nunca se imagina que va a necesitar sobres de emergencia. Llegué a casa. Fui directo al cuarto. Abrí el ropero. Busqué en las cajas hasta que lo encontré. El sobre todavía estaba ahí. Me quedé sosteniéndolo por un buen rato antes de abrirlo, con miedo de lo que pudiera estar escrito, con miedo de que Federico supiera cosas que me iban a partir a la mitad de formas nuevas. Pero lo abrí. Adentro, un papelito de 4 líneas, la letra temblorosa de los últimos años, cuando la mano ya no obedecía tan bien como él quería. Concepción, si algún día necesitas ayuda con las cosas de la herencia, busca a la licenciada Adriana Quesada. Ella es de confianza. Ya hablé con ella. Ella sabe qué hacer. Y abajo, un número de teléfono. El mismo número de donde había llegado el mensaje en el rancho de Marta. Federico lo sabía. No sabía los detalles de lo que iba a pasar, porque no era profeta. Era simplemente un hombre que conocía muy bien a los hijos que crió. Sabía lo suficiente para construir una protección antes de irse. Y cargó con esa preocupación solo, en silencio, para no darme carga mientras todavía estaba aquí. Lloré esa noche de una forma en que no lloraba desde el día del velorio. Pero esta vez había algo diferente mezclado en las lágrimas. Era gratitud. Era la sensación de no estar completamente sola incluso después de que él se fue. En los días que siguieron a ese descubrimiento, aprendí lo que significa vivir una mentira de adentro hacia afuera. Renato me llamaba todos los días. Aparecía en la casa 2, 3 veces por semana, trayendo pan de dulce de la panadería que sabe que me gusta, preguntando si había ido al médico, si necesitaba compañía, si estaba durmiendo bien. Y yo recibía todo con una sonrisa que costaba más que cualquier cosa que haya pagado en la vida, porque cada vez que veía su cara, tenía que separar al hijo que había criado del hombre que me estaba engañando, y esas 2 imágenes no querían quedarse separadas por más que yo lo intentara. La licenciada Adriana me orientó a mantener la rutina completamente normal. No cambiar nada, no hacer preguntas diferentes a Renato, no demostrar que algo había cambiado, dejar que el trabajo legal pasara tras bambalinas mientras yo fingía que el mundo seguía siendo el mismo de antes del mensaje en el rancho. Era necesario. Yo sabía que era necesario. Pero nadie me dijo que lo necesario y lo fácil son cosas que rara vez vienen juntas. Nunca fui de mentir. Federico decía que mi cara me delataba, que era incapaz de esconder lo que sentía porque los sentimientos se me salían por los ojos antes de que pudiera hacer nada. Pasé 51 años siendo una mujer transparente por elección y por naturaleza. Y ahí estaba yo, necesitando ser opaca por necesidad, practicando respuestas frente al espejo del baño como si fuera una actriz ensayando para un papel que no pidió. Lo que Daniel, el investigador, fue revelando a lo largo de esas 2 semanas se hundía más profundo de lo que ya había visto en la primera reunión. Renato no estaba actuando completamente solo. Tenía un socio, un hombre llamado Fabián, que la familia había visto pocas veces y siempre de pasada, siempre presentado vagamente como mi socio de negocios, sin apellidos claros, sin historia clara. Fabián era quien tenía los contactos con la financiera de préstamos. Él era quien había estructurado la operación de usar la propiedad como garantía. Y era él quien, según los registros de comunicación que Daniel consiguió con autorización judicial, estaba presionando a Renato para cerrar el proceso antes de que se adjudicaran los bienes. Había mensajes. Daniel los trajo impresos una tarde en que fui a la oficina de la licenciada Adriana, esta vez en coche, sola, habiéndole dicho a Renato que tenía cita de rutina con el cardiólogo. Los mensajes eran entre Renato y Fabián, y tenían un lenguaje que parecía de negocios, pero cargaba por debajo una urgencia que no era de ningún negocio. Uno de ellos, de 3 meses atrás, cuando Federico tenía solo 2 meses de muerto, decía: ¿cuánto más te vas a tardar? Entre más demores, más difícil se pone. La vieja está demasiado bien, va a durar mucho todavía. Cierra eso ya. La vieja. Yo, 74 años.
51 casada, con el hombre que trabajó toda la vida. Una historia que no siempre fue fácil, pero siempre fue honesta. La vieja, que está demasiado bien, que va a durar mucho todavía, que necesita ser cerrada pronto. Leí esas palabras y no me derrumbé. Me quedé muy quieta por un tiempo, que la licenciada Adriana respetó sin decir palabra. Luego dijo con cuidado, con ese tipo de gentileza que no te trata como niña. Puede llorar, si quiere. Tenemos tiempo. Dije que no lo necesitaba, que lo que necesitaba era entender qué íbamos a hacer. Ella hizo una sonrisa pequeña, del tipo que aparece cuando alguien te sorprende para bien. Su plan era preciso y tenía etapas claras. Primero, impugnar legalmente la transferencia de la cuenta de inversiones, usando el documento original que Federico había dejado con ella. Un documento que mostraba con claridad que el poder que yo firmé no incluía facultades para transferencia de titularidad de inversiones, que era una autorización mucho más restringida de lo que Renato había presentado al banco. Segundo, presentar una medida cautelar para suspender el envío a remate de la propiedad mientras la investigación sobre el uso indebido de documentos estuviera en marcha. Tercero, con las pruebas reunidas, acudir al Ministerio Público para el análisis de fraude y falsificación de documentos. Y había una cuarta cosa que Daniel había descubierto, la más grave. Una de las páginas de uno de los poderes no era la página original que yo había firmado. El peritaje grafoscópico preliminar indicaba que la página había sido sustituida, manteniendo mi firma en un papel que nunca leí, que nunca fue lo que Renato dijo que era cuando me lo entregó para firmar. No era solo que hubiera usado mi autorización de forma indebida, era que literalmente había cambiado páginas de un documento, como quien cambia una pieza de un rompecabezas por otra con forma parecida, pero imagen completamente diferente. Esa semana, cada vez que Renato aparecía en la casa con el pan de dulce y la sonrisa preocupada y la voz de hijo cuidadoso, yo servía el café, preguntaba por su vida, oía las historias sobre negocios que iban bien y por dentro me quedaba repitiendo una frase que la licenciada Adriana había dicho casi de pasada, pero que se me quedó grabada. La verdad no necesita prisa, solo necesita pruebas. Llamé a Pedro una noche tarde, después de calcular la diferencia de horario. Contestó a la segunda llamada con la voz de quien ya sabía que cuando su madre llama a esa hora es algo serio. Se lo conté todo. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego dijo que iba a venir. Yo le dije que no era el momento todavía, que tenía que esperar el momento justo para no comprometer el proceso. No le gustó. Insistió, pero confió. Marta fue la segunda. Lloró de una forma que me partió el corazón porque era un llanto de culpa, de quien se queda preguntándose dónde estaba mientras eso pasaba, de quien cuenta los momentos en que Renato estaba en la casa con los documentos y ella estaba lejos cuidando su propia vida. Le dije lo que la licenciada Adriana me había dicho, que el culpable era el único culpable, que Renato nos había engañado a todos con intención y planeación, no por distracción nuestra. Esa espera duró 18 días. 18 días siendo la madre anciana que no entendía de papeles mientras por debajo el engranaje giraba. 18 días de café y pan de dulce, y pláticas sobre negocios que iban bien, y preguntas sobre mi salud de un hijo que al mismo tiempo me estaba robando y me visitaba con regularidad. No sé si fueron los 18 días más largos de mi vida o los más reveladores. Probablemente ambos. La medida cautelar fue otorgada una mañana de lunes. El envío a remate de la propiedad fue suspendido. La licenciada Adriana me llamó a las 8 de la mañana y yo estaba tan tensa desde hacía tanto tiempo que cuando colgué el teléfono necesité sentarme en el piso de la cocina por unos minutos, solo para sentir algo firme debajo de mí. El piso frío de los azulejos viejos que Federico había escogido cuando remodelamos la cocina en el 96. Azulejo blanco con una rayita azul, clásico, discreto, igual que él. Renato se enteró ese mismo día. No sé exactamente cómo, si fue a través del sistema del registro, si alguien del banco le avisó, si tenía algún contacto interno que le avisaba.
pero se enteró. Vino a mi casa esa tarde sin avisar, sin llamar antes, y yo estaba en el jardín cuidando las suculentas de Federico cuando oí abrirse el portón de fierro. Traía la cara diferente, no la cara del hijo preocupado que yo había recibido decenas de veces en esos meses. Una cara que nunca había visto en él antes, o tal vez una cara que siempre había evitado reconocer en él por no querer saber qué significaba. Tenso de un modo controlado, como quien está aguantando algo que quiere salir, pero todavía no quiere dejarlo ir. Preguntó si yo sabía de una medida legal sobre la propiedad. Dijo que el abogado de la sucesión se había puesto en contacto con él, que estaba todo muy confuso, que debía ser un error de documentos. Se quedó de pie en el jardín, al lado de las suculentas, con las manos en los bolsillos, mirándome con esos ojos que conozco desde el día en que nació. Y yo lo miré de vuelta. 74 años de vida. 51 de convivencia con un hombre que no sabía mentir. Décadas reconociendo verdad y mentira en la cara de la gente que amo. Reconocí ahí, en ese jardín, frente a las plantas que Federico había traído hace años, la cara de alguien que tenía miedo de haber sido descubierto, pero todavía no tenía la certeza. Le dije que no entendía mucho de esas cosas, que había contratado a una abogada para que me ayudara con todo eso después de que Marta me lo sugiriera, que ella se estaba encargando de todo, que él no tenía que preocuparse. Lo dije con la voz de viejita cansada que había practicado en el espejo por 18 días. Dije que todo iba a salir bien, que esas cosas legales siempre tenían muchísima burocracia. Se me quedó mirando por un momento que duró más de lo que una pregunta simple requeriría. Después dijo que estaba bien, que él mismo podía ponerse en contacto con la abogada si yo quería, que podía ayudar a resolverlo. Dije que no hacía falta, que ella lo llevaba bien. Se fue en menos de 10 minutos. No aceptó el café que le ofrecí, por primera vez en meses. Esa noche, los mensajes entre Renato y Fabián se hicieron más frecuentes y más cortos, lo que Daniel dijo que era señal de urgencia y alarma creciente. El tono había cambiado por completo. Había prisa ahí. Había miedo. El engranaje que ellos mismos habían puesto en marcha se estaba saliendo de su control. Pedro llegó de Canadá un jueves. Cuando entró por la puerta de mi casa, se paró en medio de la sala y se me quedó mirando un rato sin hablar. Luego vino hacia mí, me puso las 2 manos en los hombros y dijo: «Mamá, no puedo creer cómo estás de pie». Le dije la verdad más simple que tenía. Tu padre me preparó para esto. Solo tuve que encontrar lo que él dejó. Marta llegó al día siguiente. Los 3 hijos bajo el mismo techo, por primera vez desde el entierro de Federico. Comimos juntos, hablamos con cuidado sobre lo que venía, y ninguno de nosotros durmió muy bien esa semana. Pero había algo bueno en esa tensión compartida, que es diferente a la tensión que se carga sola. La tensión sola pesa distinto. La compartida, al menos, te deja respirar. La licenciada Adriana citó a la reunión preparatoria para el viernes. Fuimos los 4, yo, Pedro, Marta y la abogada. El licenciado Marcos estaba presente. Y lo que puso sobre la mesa esa tarde fue el conjunto completo y organizado de las pruebas, la línea de tiempo de los movimientos, los mensajes entre Renato y Fabián, el documento original de la herencia comparado con los cambios introducidos y el peritaje grafoscópico definitivo, ya no preliminar, confirmando la sustitución de la página en el poder. Pedro se quedó con las manos cerradas sobre la mesa por un rato. Marta me puso la mano en la rodilla. Yo me quedé mirando mi propia firma en el documento falsificado y pensando en cuántas veces en la vida uno firma cosas sin leer porque confía en quien le entregó el papel. Pensando en cuántas veces esa confianza es merecida y en cuántas veces es usada. Renato fue notificado ese viernes por la tarde. Me llamó 2 horas después. La voz era diferente a todo lo que yo había oído en él en 51 años. Era la voz de quien finalmente dejó de fingir porque el fingimiento ya no cabía. Dijo que necesitaba explicarme, que era más complicado de lo que parecía, que las deudas se le habían salido de control y que había entrado en pánico y que no veía otra salida. Dijo que no quería lastimarme.
Me quedé en silencio por un tiempo que imagino le debió parecer muy largo. Luego dije, despacio, poniendo cada palabra en su lugar: «Pero lastimaste, Renato». Y colgué. Me quedé sentada en el sillón de Federico después de colgar. Ese sillón con la forma de su cuerpo grabada en la tela. Y pensé en algo que él me había dicho años atrás, en una tarde cualquiera en que platicábamos de los hijos, y yo dije que Renato era el más listo de los tres. Federico se quedó callado un momento. Luego habló, con el cuidado de quien pesa cada palabra antes de soltarla. Listo no es lo mismo que bueno, Concepción. Yo no estuve de acuerdo. Pensé que estaba siendo injusto con su hijo. Ahora entendía que él sabía algo que yo no quería ver, y que se había callado por amor a mí, no por falta de valor. Hay algo que nadie te avisa sobre descubrir que tu hijo hizo algo así. El dolor no es simple y no es único. No es solo coraje, no es solo traición, no es solo ese dolor específico de madre que viene de un amor que no se quita, ni cuando debería, ni cuando quieres que se quite porque sería más fácil. Es todo eso mezclado en un nudo que no puedes deshacer porque cada hilo que jalas te lleva a un recuerdo, y cada recuerdo duele de una forma distinta a la anterior. Pensé en él recién nacido, rojo y arrugadito, cuando el médico me lo puso en los brazos, y Federico se quedó afuera del cuarto porque en ese tiempo no dejaban entrar. Y cuando salí con el bebé en brazos, su cara era la de un hombre que no sabía ya dónde guardar tanta cosa que estaba sintiendo. Pensé en él con calentura fuerte a los 7 años, pidiéndome que me quedara a un lado de la cama hasta que se durmiera, apretándome la mano con sus 2 manitas hasta que cerraba los ojos. Pensé en el día de su graduación. Federico con el pecho inflado de orgullo, tomando foto tras foto con esa cámara vieja que revelaba al fin de mes. Pensé en cómo lo había defendido tantas veces cuando Federico se ponía más desconfiado con las historias de los negocios que nunca se concretaban como decía. Cómo yo decía que estaba siendo muy duro, que el muchacho estaba intentando, que necesitaba apoyo. Fui a visitar a mi vecina doña Tere una tarde de esas semanas difíciles que siguieron a la notificación. Ella tiene 82 años. Perdió a su esposo hace 3. Crió a 4 hijos con mano y voz firmes. Ya ha visto todo lo que se puede ver en una vida larga. Nos sentamos en el porche de su casa con una limonada y se lo conté. No todo, porque todavía había un proceso en marcha, pero lo suficiente para que entendiera qué estaba pasando. Se quedó escuchándome sin interrumpir ni una vez, con esa paciencia de quien ya no tiene prisa por nada. Cuando terminé, se quedó quieta un rato. Luego dijo: «Concepción, un hijo malo no se vuelve bueno porque su madre sufra por él. Se vuelve bueno cuando él mismo decide volverse». Me llevé esa frase conmigo a casa. Me la repetí muchas veces en las semanas siguientes. La usé como ancla en las noches en que aparecía la culpa. Esa culpa de madre que pregunta en qué fallé, qué dejé de dar, qué pude haber hecho diferente para que este momento no existiera. La culpa de madre es de las más pesadas que existen porque no tiene lógica, no obedece a pruebas ni a argumentos, no cede ante ningún razonamiento. Se queda ahí en el fondo del pecho esperando a que bajes la guardia para instalarse de nuevo. La licenciada Adriana me recomendó una psicóloga. Yo nunca había ido al psicólogo en mi vida. Pensaba que era cosa de las generaciones nuevas, que la gente de mi época resolvía las cosas platicando con un amigo o rezando o simplemente aguantando y siguiendo adelante. Pero fui porque estaba agotada de intentar resolver todo dentro de mi propia cabeza. Y dentro de mi cabeza había demasiado ruido con voces que no podía separar. La psicóloga se llama Roberta. Tiene unos 40 años. Habla despacio, no llena los silencios con palabras de sobra, y tiene la virtud rara de hacer preguntas que me hacen pensar en cosas que no se me habrían ocurrido sola. En la primera sesión me preguntó qué quería yo de todo ese proceso, no qué esperaba de la justicia, no qué quería que le pasara a Renato, qué quería yo para mí. Me quedé un largo rato sin responder. Luego dije: «Quiero poder dormir sin despertarme a las 3 de la mañana pensando si hice lo correcto». Ella dijo: «Entonces, vamos a trabajar en eso». Mientras tanto,
El proceso legal avanzaba con una velocidad que la licenciada Adriana decía que era poco común, pero que ella le atribuía a la calidad de las pruebas y al hecho de que Federico había, sin saber exactamente qué estaba previniendo, ayudado a construir una base de documentos sólida a lo largo de los años. Él era meticuloso hasta en las cosas chiquitas. Cada estado de cuenta, cada contrato de inversión, cada recibo de pago había sido guardado en carpetas etiquetadas en el escritorio que Renato había intentado vaciar antes de que alguien pusiera atención. Pero Federico le había dado a la licenciada Adriana copias de todos los documentos esenciales 2 años antes de morir. 2 años. Él había empezado a preocuparse por lo que pudiera pasar cuando él ya no estuviera, sin que yo me quedara desprotegida. No me dijo nada, porque sabía que yo me pondría mal, que pasaría lo que nos quedaba de tiempo juntos cargando esa angustia. Me protegió del peso mientras estaba vivo y dejó el escudo armado para cuando se fuera. Pedro se quedó 2 semanas más antes de tener que regresar. Antes de irse, pasamos una tarde en la propiedad de Tequisquiapan, los 3 hermanos y yo, por primera vez en años, todos juntos en ese lugar. Caminamos por la huerta que Federico había plantado a lo largo de décadas, cada árbol escogido por él en algún fin de semana, cada uno con una historia pequeña que solo nosotros sabemos. Marta cortó granadas y las comimos ahí mismo, de pie, con las manos manchadas, como cuando los hijos eran niños y venían para acá en los puentes. Pedro se quedó parado frente al estanque por mucho tiempo, mirando el agua quieta, y yo no le pregunté qué estaba pensando porque lo sabía. Ese día no hablamos mucho de Renato. Hubo un acuerdo silencioso de dejar que ese lugar fuera lo que siempre fue, el lugar de Federico, el lugar de los buenos recuerdos, el lugar que se iba a quedar, el lugar que no se iba a rematar. La audiencia en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México se fijó para un martes de noviembre, a media mañana. La licenciada Adriana me había dicho que la sala probablemente estaría llena, que casos como este corrían por los pasillos de los juzgados con una velocidad que ella nunca había podido explicar, y que yo tenía que estar preparada para eso. Me preparé de la única forma que sé, durmiendo poco la noche anterior, llegando más temprano de lo necesario y quedándome callada mientras esperaba. La sala no era grande, pero estaba llena como ella había previsto. Había vecinos de mi calle que se enteraron por doña Tere, que se lo había contado a 2 o 3 personas, y en una calle de la ciudad que tiene la misma gente desde hace 40 años, la noticia vuela. Había una reportera de un periódico local. Había algunas personas que yo no conocía pero que parecían conocer el proceso, probablemente del área de familiar del mismo tribunal. Y estaba Renato, del lado opuesto de la sala, de saco oscuro, al lado de su abogado, sin mirar hacia donde yo estaba. Fabián no estaba. Había viajado al extranjero la semana anterior. Daniel todavía trabajaba en rastrear dónde se encontraba. Marta estaba sentada a mi lado. Pedro acompañó por videollamada discreta en el celular de ella, conectado solo para poder estar presente de alguna forma a través del océano. El fiscal presentó el caso con una claridad que me sorprendió por lo objetiva. Cada documento en orden cronológico. Cada mensaje con fecha y contexto. Cada peritaje con el dictamen técnico. La línea de tiempo completa de la operación entre Renato y Fabián, desde el primer préstamo hasta el intento de remate. El valor de la cuenta de inversiones transferida de forma irregular. El proceso de falsificación parcial del poder. El abogado de Renato presentó una defensa que daba vueltas sobre términos legales que significaban, en lenguaje sencillo, que quería decir que Renato no tenía la intención clara de causar daño, que había una confusión de bienes y que tenía la intención de regularizar todo después. La jueza escuchaba con una expresión que no cambiaba. Entonces, la licenciada Adriana presentó la última pieza. Algo que se había guardado para el final con un cuidado estratégico que yo solo entendí en ese momento. Una carta que ella no me había enseñado antes porque, como explicó después, sabía que si yo lo sabía antes iba a necesitar tiempo para procesarlo y tiempo era lo que no había. La carta era de Federico.
escrita a mano, fechada 18 meses antes de su muerte, dirigida a la licenciada Adriana con la instrucción explícita de ser usada en caso de un proceso legal que involucrara el patrimonio y la protección de Concepción. La leyó en voz alta, con la sala en silencio absoluto, y yo oí la letra de él en la voz de ella, y fue una de las cosas más extrañas y más fuertes que he sentido, como recibir un abrazo de alguien que ya no está aquí para abrazarte. Licenciada Adriana, si esta carta está siendo leída en un tribunal, significa que mi preocupación se confirmó. A lo largo de los últimos años, observé comportamientos en mi hijo Renato que me preocupan en relación a la integridad de los bienes que construí para mi esposa Concepción. No tengo pruebas concretas de lo que pueda pasar después de que yo falte, pero tengo la responsabilidad de dejar clara mi intención. Todo lo que construí es para Concepción. Ella dedicó su vida a nuestra familia sin pedir nunca nada para ella. Ella merece seguridad. Le pido que la ayude a tenerla. La sala se quedó en un silencio de esos que yo solo había sentido una vez antes, en el velorio de Federico. Renato bajó la cabeza. No dramáticamente, no con lágrimas, solo la bajó, despacio, con el peso de quien finalmente ya no tiene dónde poner lo que cargaba. La jueza analizó el proceso en silencio por minutos, que parecieron mucho más que eso. Luego habló, con una objetividad que era en sí misma una forma de respeto. La transferencia irregular de la cuenta de inversiones fue anulada. Los valores debían ser devueltos a la sucesión en 30 días. La medida cautelar sobre la propiedad se convirtió en definitiva. Renato respondería penalmente por fraude y falsificación de documentos. Fabián, cuando fuera localizado, respondería conjuntamente. Cuando Renato pasó junto a mí en el pasillo estrecho de salida, se detuvo por un segundo. No sé qué iba a decir. No le dejé espacio. No por crueldad, sino porque ya no tenía energía para ese momento. No tenía ya nada que necesitara oír o decir en ese lugar. Seguí caminando. Afuera, el sol de noviembre en la Ciudad de México estaba demasiado fuerte para la hora. Marta me tomó del brazo. Pedro dijo por el celular: «Mamá, mi papá te cuida desde algún lugar, estoy seguro». No respondí. Solo dejé que esa frase aterrizara donde tenía que aterrizar. En los meses que siguieron a todo lo que pasó, la vida se fue reorganizando de una manera que no era exactamente lo que yo esperaba cuando imaginaba el después, pero era honesta, y lo honesto se había vuelto lo más importante de todo. La cuenta de inversiones fue devuelta a la sucesión dentro del plazo fijado por orden judicial, después de que el abogado de Renato negoció colaborar a cambio de consideración en la sentencia. La propiedad de Tequisquiapan quedó a mi nombre, intacta, con la huerta y el estanque, y los cuartos sencillos que Federico había construido ladrillo por ladrillo en los fines de semana de los años 80. El testamento fue finalmente adjudicado 4 meses después de la audiencia principal. Fabián fue localizado en Uruguay, extraditado después de un proceso que tomó más tiempo del que esperaba, y está rindiendo cuentas en México. Él era el arquitecto financiero de la operación. Renato era quien daba el acceso, la firma, la familia. Renato fue condenado a 2 años, con posibilidad de cumplir bajo ciertas condiciones dependiendo de su comportamiento y del cumplimiento de lo establecido. Yo no fui a su juicio. Ya había dado mi declaración en una sesión anterior y no quería estar en esa sala para ese momento específico. Marta fue como testigo, por necesidad del proceso. Me llamó cuando salió con la voz cansada de quien acaba de ver algo que no tiene forma de deshacerse. No dijimos mucho en esa llamada. A veces no hay que decir. En las semanas posteriores a la audiencia principal, recibí llamadas de personas que no esperaba. Parientes lejanos, vecinos de hace años, colegas de Federico que se enteraron por el periódico o por el juzgado. La mayoría llamaba para darme apoyo, para decir que estaban conmigo, que Federico estaría orgulloso. Algunos llamaron para decir que siempre habían desconfiado de Renato, pero nunca supieron qué hacer con esa desconfianza. Escuché con paciencia. Agradecí sin alargarme. Doña Tere dijo, cuando fui a contarle cómo había terminado todo: «¿Ves?
Un hijo malo no se vuelve bueno porque su madre sufra, pero a veces la madre tiene que dejar de sufrir para que él vea lo que hizo de verdad. No sé si Renato lo verá. Ya no es mi responsabilidad asegurar que lo vea. Roberta, mi psicóloga, me ayudó a entender algo que parece obvio cuando lo lees en una frase, pero que tomó meses para que realmente entrara. Amar a alguien no significa aceptar lo que hace. El amor sin límites no es amor, es rendición. Y yo me había rendido muchas veces ante Renato a lo largo de la vida. Lo defendí cuando Federico sospechaba. Justifiqué los negocios que no salían bien. Le presté dinero que nunca regresaba porque era familia. Me dije a mí misma que lo estaba intentando, que iba a mejorar, que el amor de madre tenía que ser incondicional. No estoy diciendo que la culpa fuera mía. La culpa fue de él, entera y solamente de él. Pero estoy diciendo que aprendí, a los 74 años, la diferencia entre amar y anularse. Aprendí que incondicional no significa sin consecuencias. Aprendí que el amor más honesto que di en mi vida fue al lado de Federico, que me amó de vuelta con acciones silenciosas que solo entendí cuando él ya no estaba aquí para explicarlas. Pedro regresó de visita en enero. Nos quedamos una semana en la CDMX y luego nos fuimos a Tequisquiapan por unos días. Dormimos en los cuartos sencillos con las ventanas que dan a la huerta. De madrugada, con el silencio del campo alrededor, me senté en el porche y miré el cielo lleno de estrellas que en la ciudad no se alcanzan a ver por tanta luz. Pensé en Federico. Pensé en cómo había planeado todo esto sin decirme nada, cargando la preocupación solo para no darme peso mientras aún estábamos juntos. Pensé en cuántos años de matrimonio fueron así, él protegiéndome de cosas que yo ni sabía que necesitaba protección. Le escribí una carta esa noche. Roberta me lo había sugerido algunas sesiones atrás, y yo había descartado la idea como algo que no era para mí. Pero ahí, con el cielo estrellado y el silencio y la casa alrededor, escribí. Escribí todo lo que quería haberle dicho si hubiera sabido que era la última vez. Escribí sobre la herencia, sobre el proceso, sobre Renato, sobre lo difícil que había sido y cómo todo había salido bien. Y terminé con una promesa, que iba a usar bien lo que él dejó, que no lo iba a desperdiciar. Quemé la carta en el porche, no por drama, solo porque esas palabras eran solo para él y para mí. Un año después de todo lo que pasó, mi vida parece diferente de una forma que no es solo por lo que cambió por fuera, porque por fuera mucha cosa sigue igual. La casa de Polanco sigue siendo la misma. El jardín de las suculentas que Federico plantó sigue creciendo, tal vez más bonito que antes, porque ahora lo cuido con más atención, como si cada planta fuera una responsabilidad que él me dejó. El sillón donde él leía está en el mismo rincón de la sala. Su jarro viejo, con el asa pegada con pegamento fuerte, está en la repisa de arriba, porque no me animo a tirarlo, pero no puedo usarlo tampoco. Lo que cambió soy yo. Hice algo que Federico siempre quiso hacer y nunca pudo por falta de tiempo y exceso de proyectos. Transformé parte de la propiedad de Tequisquiapan en un espacio de convivencia para adultos mayores de la región. No fue idea mía al principio. Fue Pedro quien lo sugirió durante la visita de enero, en una tarde en que estábamos sentados viendo el sol bajar tras los árboles. Cuando lo dijo, sentí que eso encajaba de inmediato, sin necesidad de convencerme. Federico había escrito, en alguna libretita de apuntes que encontré cuando organicé los papeles del despacho hace meses, entre una lista de materiales de construcción y un recordatorio para hablarle al contador, una frase sencilla: la tierra sirve cuando hay gente en ella. Abrimos en marzo. Todavía es pequeño, solo 2 días por semana, con 8 participantes fijos y otros que aparecen cuando quieren y pueden llegar. Hacemos manualidades. Tenemos un huerto pequeño que los mismos participantes cuidan, con mucho debate sobre la mejor hora para regar. Tomamos café juntos cada mañana que estamos allá. Doña Tere es la más animada de todos. Dirige la agenda del lugar de una forma que nadie le pidió, pero todos aceptan. Dijo que fue lo mejor que le pasó a la zona en años. Marta viene una vez al mes. A veces se queda unos días, reorganiza lo que haga falta,
Trae a sus hijos para ayudar el fin de semana. Pedro planea venir en julio con su familia. Los nietos que nunca vieron la propiedad, que van a conocer el estanque y la huerta y los cuartos sencillos donde su abuelo dormía los fines de semana en los 80. Sobre Renato, no sé decir todo lo que siento, porque ni yo misma lo sé por completo. Me mandó una carta desde donde está cumpliendo su proceso. 3 páginas escritas a mano, donde intentó explicar e intentó pedir perdón e intentó encontrar palabras para lo que había hecho. La leí 3 veces, en días diferentes, porque la primera vez no pude llegar al final. No he respondido todavía, no porque no vaya a responder, sino porque todavía estoy descubriendo qué quiero decir y no quiero decirlo mal. Roberta dijo que el perdón no es una puerta que abres una vez y ya. Es un proceso. Algo que construyes poco a poco, no para liberar al otro del peso de lo que hizo, sino para liberarte a ti misma del peso de cargarlo. Estoy en ese proceso. No sé dónde va a terminar, pero estoy en él. Y estoy en él con conciencia, que es diferente a estar en él por obligación. Lo que aprendí con todo esto, y lo digo no como consejo, sino como alguien que vivió cada parte, es que tener 74 años no significa que estés a salvo de que te engañen. No significa que el amor que diste durante décadas garantice que vas a recibir amor de vuelta. No significa que confiar esté mal, sino que confiar sin verificar nunca, especialmente cuando estamos frágiles por el luto o por cualquier otra cosa que nos quite el piso, puede costar más caro de lo que imaginamos. Y aprendí otra cosa, la más importante de todas. Las personas que nos aman de verdad, a veces, construyen protecciones para nosotros incluso cuando ya no están aquí para verlas funcionar. Federico pasó al menos 2 años preocupándose en silencio y construyendo un escudo hecho de documentos, pláticas con la abogada, papelitos guardados en sobres amarillos, todo eso sin decirme una palabra, porque me conoce lo suficiente para saber que yo cargaría con eso como un peso en lugar de como una protección. Eso fue amor. El amor más concreto que he recibido. Del tipo que no necesita palabras bonitas porque se mide en acciones, en previsión, en el cuidado que sucede incluso en la ausencia. Fui al panteón una tarde de sábado, la semana pasada. Llevé flores del jardín, las que él plantó, las suculentas que florecieron después de que empecé a cuidarlas mejor. Me quedé un rato ahí sin decir nada, solo sintiendo el sol en la nuca y el viento en las hojas de los árboles alrededor, con el ruido lejano de la calle y el silencio cerca de donde él está. Después, cuando me iba, dije bajito, más para mí que para cualquier otra cosa: «Gracias, Federico, cuidé lo que dejaste». Y fue verdad. Todavía tengo noches difíciles. Todavía me despierto a las 3 de la mañana a veces, con el pecho pesado y esa sensación de que algo está mal, que me tomó tiempo entender que es el luto acomodándose dentro de mí, que no tiene plazo para acabarse, que probablemente nunca se acabe por completo, solo se va transformando con el tiempo. Pero cada vez más esas noches vienen seguidas de mañanas donde me levanto, hago el café, riego las suculentas, miro el jardín con el sol entrando por la ventana de la cocina y pienso, estoy de pie. No es poca cosa. Para quien le quitaron el suelo de debajo de los pies a los 74 años, por quien menos lo esperaba, de una forma que tomó meses entender por completo, estar de pie lo es todo. Federico me construyó un piso antes de irse. Yo encontré ese piso cuando lo necesité. Y ahora, en ese pedazo de tierra en Tequisquiapan, donde su huerta sigue dando fruto cada año, estoy intentando construir un piso para otras personas que lo necesitan. Es lo que él quería. Es lo que yo tengo para dar. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias por quedarte. Por escuchar una historia que no es fácil, pero es verdadera. Si tienes a alguien en tu vida que esté frágil, cuídalo. Pon atención. Pregunta por los papeles. Sé como Marta, sé la persona que detuvo la mano antes de firmar. Y si tú eres quien está frágil, ten por seguro que no necesitas entender todo de un golpe. Solo necesitas un papelito en el sobre correcto, un número de teléfono guardado por alguien que te amó con cuidado. Él construyó un piso para ti. Encuéntralo.
Si esta historia tocó algo real en ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque viene mucho más. Deja un me gusta si te quedaste hasta el final. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias. Escribe en los comentarios qué sentiste, qué te conmovió, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que lo haya vivido. Leo cada comentario, sin excepción, y respondo lo más que puedo. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad más de cerca, hazte miembro del canal. Hay contenido exclusivo, pláticas directas y un grupo increíble de personas que pasaron por historias difíciles y están de pie. Nos vemos en el próximo video.